Muchas gracias Gaby. Cuando dicen Pascua, como yo crecí en la iglesia evangélica y desde entonces Pascua me suena al conejito y a los huevos de Pascua y todo eso, pero bueno, se vale. Ok, o sea, no se vale, o sea, sí, ya me voy a enredar, ¿verdad? Y eso que estoy arrancando la charla. Qué bueno verlas. Aquí tengo hoy un bosquejo que hice a mano hace 5 minutos. No crean que es que voy a improvisar. Tengo lo que he preparado acá, pero otras cosas que se me ocurrieron en este papelito. Entonces me van a ver ahí saltando de una cosa a otra. Tengo cosas aquí raras, yo sé. Eh, sí, es cierto que una vez al año intentamos hacer una reunión que tenga que ver con dónde estamos como iglesia, en qué se está metiendo usted. A mí me gusta que la gente, incluso si usted viene hoy por primera vez o lleva 2 domingos o 3 domingos, sepa en qué se está metiendo, ¿verdad? Que de repente usted no diga dentro de 6 meses, es que yo no sabía, a mí no me dijeron. Yo quiero que usted tome decisiones porque el tiempo suyo es muy valioso y el nuestro también. Que usted sepa dónde está, pero también que quienes ya pertenecemos hace mucho tiempo a la iglesia sepamos dónde estamos ubicados hoy y hacia dónde nos estamos dirigiendo como iglesia. Porque debemos caminar juntos y juntas, ¿cierto? Y esto es un trabajo y es una eh, experiencia comunitaria. O sea, hay gente, de hecho, gente que veo acá, que yo veo desde mucho antes de la pandemia. Y hemos caminado y yo he visto y nos hemos visto mutuamente pasar por momentos duros, por momentos de alegría, de éxito, de zozobra, y seguimos caminando juntos y juntas. Eso es hacer comunidad. Así que lo primero que quiero hacer es contar algunas cosas. Quiero definir esta charla como refugio, una iglesia milagrosa. Ahora usted va a decir, o sea, casi nunca hacemos cultos de milagros y esas cosas, ¿verdad? Una iglesia milagrosa en sí misma, porque si, si mi interpretación no es mala, esta iglesia no debería, no tendría posibilidades de existir. Lo primero es que siempre esta iglesia transita sobre lo milagroso. Es imposible que sobreviva esta iglesia, pero siempre se logra. Lo primero que me parece milagroso es que yo sea el pastor. Eso es lo más milagroso que hay. Yo no debía ser un pastor. Mi historia de vida me lleva por otros rumbos, de hecho, contrarios. Yo nací en una casa donde mis papás, toda la vida se dedicaron a ser pastores. Y eso me cobró facturas muy grandes, como niño, como adolescente, y, y corrí muy al contrario, muy lejos de querer ser pastor. Era lo último que se me ocurriría a mí ser. Recuerdo cómo jodía yo también a la iglesia. ¿Recuerdan el concierto, el primer concierto de Aerosmith aquí en Costa Rica? He contado un par de veces esa historia. Porque sucedía que los papás, para que no lo hagan con mis hijos, los papás de la gente de la iglesia confiaban mucho cuando sus hijos iban con el hijo del pastor a cualquier lado. Papi, es que vamos con el hijo del pastor. Ah, bueno, si van con el hijo del pastor, vaya. Y me los llevé al concierto de Aerosmith, donde murió un muchacho, Robinson Gamboa, así se llamaba, ¿verdad? Y creo que era así, o estoy inventando. Bueno, se murió un muchacho. De hecho, yo siempre digo que en aquella marea de gente que empezó a entrar al antiguo Estadio Nacional, al glorioso antiguo Estadio Nacional, yo con un poco, mucho menos peso que ahora, imagínense, sí, claro, correcto. Ahora estoy gordísimo. Yo cuando cumplí 30 años, que yo me casé a los 30 años, yo pesaba 48 kilos. Sí. De hecho, cuando quise donar sangre para mi hijo, no me lo permitieron porque no tenía los 50 kilos mínimos. Yo no sabía que había eso, ¿ah? Yo no lo sabía, pero yo llegué a donarle a mi hijo y no me lo permitieron. Tuve que ir a comer como loco para subir y poderle donar. Bueno,
En esa marea de gente, yo recuerdo que yo iba así, ¿verdad? Ya me iban a aplastar a mí y yo, ¿verdad? Vea lo que es la jupa de uno. Yo creo haber majado a ese muchacho. Y bueno, les cuento esto porque eso fue sábado. El domingo siguiente, que salió en portadas y la muerte y que era satánico y que no sé qué y no sé cuánto. Y claro, en algunos periódicos salieron algunas fotos que nos revelaban algunos de nosotros. Y nos pasaron al frente, mi tata en primer lugar nos pasó al frente para que pidiéramos perdón frente a la iglesia. No sea bárbaro, jodí mucho. Pero también corrí muy lejos, empezando una vida de, yo no le voy a llamar rebeldía, de búsqueda, llamémosle, de búsqueda, de dudas, consumiendo alcohol y drogas. Yo recuerdo una vez que a mí me tocaba, porque claro, uno siempre, hablaba con alguien un día de estos, que uno tiene una cierta doble vida en cierto momento, y yo los domingos le ayudaba a mi tata en la iglesia, por supuesto, ¿cómo no? Entonces yo estaba en la entrada saludando gente, en la noche me había emborrachado y me había parado un tráfico, y al día siguiente estoy yo en la entrada de la iglesia y adivinen quién llega, el mismísimo tráfico que me había visto, pero haciendo tonterías en la noche anterior. Pobre papi. Recuerdo el director del cole Monterrey, don Chema, que le decía a mi tata, ay, don Carlos, ¿cómo hago? Yo, usted que lo aprecio tanto, ¿cómo hago? Yo no quería ser pastor. Realmente hice todo lo que estuvo en mi mente y en mis manos para hacer todo lo contrario. Eh, Coqueteé con el ateísmo, milité en el comunismo. Esto no tiene nada que ver con ser cristiano, no, en el fondo, pero está como muy asociado al ateísmo, ¿verdad? Eh, bueno, era totalmente ajeno a esto, pero Dios milagrosamente, milagrosamente y en su plan me tiene siendo pastor. Por eso, lo primero que es milagroso de esta iglesia es que su pastor sea su pastor. Pero yo creo que eso formó mi corazón para pensar diferente y para tener ciertas sensibilidades distintas y para poder hacer preguntas y dejar que la gente dude y haga preguntas en esta iglesia. Aquí no imponemos en qué creer, por quién votar. Y vamos a ir avanzando en eso. El segundo milagro es que, y ya hablé de mi familia cuando se dio cuenta, digamos, que nosotros, Laura y yo íbamos a fundar esta iglesia y que iba a ser una iglesia de corte más ecuménico, Laura católica, yo evangélico, fue difícil para la familia. Y fue difícil para la familia de iglesias en la cual estábamos, la viña, el movimiento de la viña. Y hubo muchas dudas. Tengo un correo electrónico que voy a él muy a menudo para recordar lo milagroso que ha sido todo esto. Arrancando la iglesia en el primer año, había una entidad muy grande estadounidense que apoyaba iglesias de la viña que se llama Co-Laborers. Y escribí para pedir apoyo económico. Y tengo el correo donde dice, tenemos serias dudas sobre su ministerio. Y sin embargo no nos hizo falta nada. Dios siempre proveyó. Es milagroso. Es milagroso porque cuando optamos por ser una iglesia distinta, también optamos conscientemente de no tener apoyos usuales para las iglesias. Se van los apoyos económicos, se van los apoyos de todo tipo. Y es caminar solos. Es milagroso porque mi esposa tampoco tenía planeado casarse con un pastor. Y ha aguantado. El domingo pasado les conté que llevamos 17 años de casados. Ella no tenía, claro, ella crece en una familia católica donde, claro, por supuesto que no tiene o sea, en su horizonte no está para nada dedicarse a la iglesia o tener un ministerio.
hasta donde yo puedo entender, la gente católica normalmente, excepto que sea un sacerdote y vaya al seminario, pues no piensa mucho en eso, ¿verdad? Hasta donde tengo entendido. Y de ahí se va enamorando porque se enamoró perdidamente. Milagro, eso es otro milagro. Un enamoramiento milagroso de un pastor que la primera cita que tuvimos, birra en mano, tengo que decirlo, le dije, yo soy pastor y voy a ser pastor toda la vida. Esto implica ciertas cosas. En primer lugar, plata no voy a tener nunca. Vean lo antirromántico que era esa primera cita, ¿verdad? Y yo dije, si aguanta esta, esta es. Ahí es. Y aguantó. Y aquí estamos. Es milagroso mi matrimonio. Es milagrosa mi familia, porque arrancando el matrimonio el mismo mes y el mismo año en que nos casamos, arrancamos esta iglesia. No lo hagan. No empiecen dos empresas tan importantes de la vida al mismo tiempo. Se sufre, porque tiene que alimentarse una con la otra y no sucede. Porque hacer una iglesia, sobre todo al principio, es exactamente igual que lanzar un transbordador. Al principio se ocupa demasiado, ustedes han visto cuando el transbordador está no se ha ni movido de la tierra y que hay fuego, humo, ruido, temblor y no se ha ni movido. Demasiada energía y demasiado, ¿cómo se llama? Esfuerzo para que apenas empiece a moverse. Y también el matrimonio necesita lo mismo, ¿cierto? No lo hagan. Pero a los 3 años de casados y habiendo empezado la iglesia a caminar, viene también un reto que ha sido milagroso, el nacimiento de nuestro hijo Santi. Yo pensé, hasta aquí, no puedo. Yo recuerdo una vez que yo estaba dando una charla en la Universidad Veritas para estudiantes. Habían unos 380 estudiantes ahí, dándoles la bienvenida al cuatrimestre. Y Santi estaba en el hospital, recién nacido, y yo puse el teléfono como tengo el iPad ahí por si acaso, porque en ese tiempo los cambios de él y el riesgo era minuto a minuto. Y estoy yo hablando y veo el mensaje de Laura. Y yo estoy con 300 y pico de estudiantes al frente y no puedo salir, no puedo escaparme de eso. Tengo que terminar. Y estoy dando una charla de bienvenida a estudiantes para afuera, pero para adentro, orando profundamente. Y yo decía, no, yo tengo que dedicarme únicamente a mi hijo y a mi esposa. No puedo. Y la iglesia es demasiado demandante, demasiado demandante. Aguantó la familia, aguantó el hijo, aguantó la esposa y aguantó la iglesia. Y aguanté yo. Es milagroso. Es una historia milagrosa. Pero cuando ya vimos que teníamos capacidad, alquilamos un local ahí en Zapote, he contado la historia, lo alfombramos, le pusimos pantallas, proyectores, sonido, y se inundó 2 veces la misma semana. Se desbordó el río Torres. El río Torres es el que aparece, el que pasa por ahí por el back, en Curry, sí, ¿verdad? Sí, es Curry, gracias, es Curry. Se inundó, no sé si se acuerdan, hace un montón de años que esa calle principal se inundó un montón. Bueno, ahí estábamos nosotros en el centro de la mitad del medio de esa inundación y lo perdimos todo. Yo recuerdo la iglesia, tengo fotos de eso, otro día se los enseño, limpiando a ver si volvían a encender los proyectores con secadores de pelo para ver si el barro se secaba y volvíamos a arrancarlos, etcétera. Y resurgimos de eso. Pero también vino la pandemia después y nos cierran la posibilidad de seguirnos reuniendo en el auditorio donde nos reuníamos, en Zapote, eso sí era Zapote, en Veritas. Y justo llega la pandemia en el momento en que íbamos, y la gente que ha estado con nosotros desde ese tiempo no me deja mentir, donde la iglesia iba pero pegando durísimo, o sea,
estábamos en un momento de crecimiento impresionante. ¿Quiénes estaban ahí en aquel entonces levantando la mano? Ahí está, no me dejan mentir. Sí, íbamos súper bien y se viene la pandemia. Y luego nos dicen, no, ya no vamos a alquilar más el auditorio para esto, nos quedamos sin local. Y empezamos a buscar. Pero también hubo otras luchas en medio, antes y después. Luchas donde la iglesia se posiciona por los derechos humanos. Luchas donde la iglesia se posiciona abiertamente como una iglesia de bienvenida, de inclusión, de amor, de respeto. Y esas luchas también nos costaron caros. Así que es una iglesia de milagros. Nos pasamos a Escazú hace ya casi 3 años, 2 años y unos meses, casi 2 años y medio, y no teníamos plata para alquilar este lugar. Ustedes se acuerdan. Un déficit mensual bravo. Y aquí estamos. Y aquí estamos. Se retiraron muchos donantes. El último donante, bueno, se retiró un donante grande a principios del año pasado, que daba el 40% de lo que recibía la iglesia. Se retiró por un asunto legal, porque ahora la iglesia tenía que convertirse en una entidad que pueda recibir donaciones legalmente de organizaciones para descontar de toda esa cosa, ¿verdad? Y eso es un desmadre. Pero a mediados del año pasado, también otro donante externo de la iglesia vio una publicacioncilla mía de Face. Mi esposa me regaña un montón. Una publicación mía donde ponía la bandera de los colores y decía, "This pastor loves you". Este pastor los ama. Y me pega una llamada para cascarearme este hombre de una manera que yo dije, bueno, pucha, ahí está el cristiano, ¿eh? Y retiró su apoyo. Y aquí estamos. Y aquí estamos. Ya Gaby dijo o nos recordó los valores, pero vamos a repasar algunas cosas que nos caracterizan. ¿Usted sabe cuál es la visión de esta iglesia? La visión de nuestra iglesia es esta: ser una iglesia seguidora de Jesús, una comunidad reconciliadora y un refugio que integra a todas las personas sin distinción alguna. ¿Lo pueden repetir conmigo en voz alta? 1, 2, 3. Ser una iglesia, una comunidad y un refugio que integra sin distinción alguna. Sin distinción alguna. Esa es nuestra visión. Y esta visión es una visión grande. Hablaba ayer o antier, desayunaba con alguien de aquí de la iglesia y me dice, es que realmente si uno se pone a mapear lo que hay en el país, es una iglesia muy particular, prácticamente única, que no tiene un discurso donde algunas personas son más bienvenidas que otras. La misión, tenemos misión también. La misión es muy sencilla: colaborar con Dios en su causa por reconciliar al mundo. ¿Ustedes creen que este mundo está dividido? ¿Y este país? Y ahora que están en las votaciones hoy, todo el mundo, y vienen las votaciones nacionales, las elecciones nacionales en febrero próximo. El mundo en este momento, yo tengo ¿cuántos son? 48 años, 47, 48, da lo mismo en este momento. Y no recuerdo un momento en el que el mundo haya cambiado tan drásticamente en tan poco tiempo. Y no tiene marcha atrás. La historia no va para atrás. Esto bíblicamente me parece a mí que lo podemos encontrar. El mundo cada vez va a estar más violento, más dividido, y la gente necesita reconciliación. Eso lo encontramos en Colosenses 3:9, el ministerio de la reconciliación. Y tenemos los 3 valores que ya los vimos: no se admiten personas perfectas,
en lo esencial estamos de acuerdo, en lo no esencial tengamos libertad, somos naturalmente sobrenaturales, pero también tenemos unos eslogans que probablemente usted no se lo sabe y son muy importantes. Y todo eso lo puede encontrar en una página web que nosotros tenemos secreta. Es secreta porque se llama Interludio, no se ha cambiado el nombre. Pero está ahí, ya tenemos que hacer ese trabajo. El primer eslogan es el siguiente: ¿qué es madurez espiritual? Nosotros definimos, esto es importante para nosotros, ¿qué es una persona madura espiritualmente? Una persona madura o espiritualmente madura es cuando desde su humildad, vean que aquí hay un cambio enorme. Yo crecí creyendo que la gente madura espiritualmente tiene un orgullo enorme por ser tan maduro espiritualmente, porque se sabía la Biblia, porque iba todos los domingos a la iglesia, porque era súper santo, porque hablaba pandereta, porque predicaba, evangelizaba, misionaba, donaba, diezmaba y toda la cosa. Y eso me pareció al final, cuando ya me hice grande, más bien una inmadurez, sentirse orgulloso por eso. La madurez implica humildad, pero también implica que se haga responsable de su propia fe, que usted no crea por lo que yo creo, que usted tenga su fe, porque la fe impuesta o dictada no es fe, es un edulcorante. Usted cree que tiene fe, pero cuando usted se pregunta, yo le pregunto a la gente, ¿y por qué cree esto? Ah, no, me lo dijo el pastor. Entonces no es su fe, es la fe del pastor. Y no funciona, no fructifica, no germina lo que no se ha entendido personalmente. Entonces, usted tiene que hacer un ejercicio que no depende de mí ni de la iglesia, de que su fe sea suya. Practicar su fe. Pero mantiene una perspectiva crítica. Y la perspectiva crítica es madurez también. Eso quiere decir que usted no se traga todo lo que le cuenten. Ni siquiera se traga todo lo que yo le cuente. Cuando usted pone en duda lo que yo digo, eso es que usted tiene una independencia y usted es maduro, madura. A mí me asusta cuando la gente me dice, es que a mí me encanta cómo usted predica. Yo no sé de dónde, ¿verdad? Pero bueno, me lo han dicho. Me lo han dicho. Borrachos, pero me lo han dicho. En el bar, pero me lo han dicho. No, mentira. Y yo recuerdo, no recuerde tanto lo que yo digo. Vaya y crea usted. Y tenga una relación personal con Jesús, que es distinta. Yo soy tata. Y aquí ustedes, muchos de ustedes son mamás y son papás. Y aunque amamos igual a nuestros hijos, tenemos relación diferente con cada uno de ellos, ¿cierto o no? Es lo mismo con Dios. Él se relaciona diferente con usted que conmigo. Y yo no puedo decir, no, es que está mal. Porque solo Dios se relaciona como conmigo, con todo el mundo, si no, no es. No puede ser posible. Somos refugio y no trinchera. Somos refugio y no trinchera. Este eslogan surgió durante las elecciones del 2018. Pero vean que era profético. Se puso peor el asunto. ¿Cierto o no? Sí, somos un refugio. Y un refugio realmente es un lugar en el que caben todas las personas para salvar su vida, no para prepararse para atacar a otros. Aquí esto no es una escuela de quiénes son nuestros enemigos. A mí me parece tan doloroso cuando yo escucho muchas prédicas para ver cómo está el ambiente allá afuera en otras iglesias. Tengo que conocer también, porque no vivimos solos. Y me duele tanto cuando lo que encuentro es una escuela de odio, una escuela de quiénes son malos y quiénes son buenos, una escuela de quiénes son aceptables y quiénes no son aceptables, una escuela de quiénes son los de afuera y quiénes son los de adentro. Y es muy diferente a lo que yo encuentro en la Biblia. Siguiente eslogan: se puede pertenecer antes de creer en esta iglesia. Yo reto mucho a mis amigos pastores que todavía conservan la amistad conmigo y les digo, ¿cuántos ateos tienen ustedes en su iglesia? ¿Cómo? Pero si es una iglesia, en las iglesias no hay ateos. ¿Cómo que no pueden haber ateos? Todas las personas que empiezan a creer de cero empezaron por algún lado, eran ateos antes. Y tuvieron que empezar a tener una relación con una iglesia desde cero.
Si no tenemos ateos o gente dudando o gente en búsqueda, es que la iglesia es un club de cristianos. Y eso no es una iglesia. La palabra eclesia en griego significa invitación. ¿Sabían eso? Eclesia significa invitación. Cuando Jesús está hablando de las bodas aquellas, una parábola de las bodas del rico, y que no le llegaron los invitados, y manda a la gente a invitar a todos los que están ahí en las esquinas. ¿Recuerdan esa? Cuando dice que manda a invitar, es eclesia. A todos los que están ahí, que parecía que no eran los que tenían que ser invitados a la boda, eclesia, invítenlos a esta boda. Iglesia significa invitación. ¿A quiénes? A todos. Si no, no es iglesia, es club. Se puede pertenecer antes de creer. Jesús debe ser experimentado y no solo explicado. Yo puedo darles muchos argumentos de qué es Jesús, el Jesús histórico. Para ustedes saben que cuando me pongo muy intenso y toda la cosa, les digo de que el griego, que el hebreo, que la hermenéutica, que el exégesis, me pongo así, y muchos yo los veo aquí, ustedes ahí diciendo, Dios, que ore ya, por favor. Me interesa el final de la historia, no todo esto. Pero eso tiene que estar también nivelado con una experiencia personal. Una experiencia personal. No tenemos posiciones, tenemos conversaciones. ¿Cuál es la posición de la iglesia acerca? No, la iglesia no tiene posiciones, la iglesia tiene conversaciones. Ustedes saben que ninguna iglesia, ningún pastor, ninguna teología está acabada, está ya donde tenía que llegar. Hay una cosa que se llama el sensus plenior, un sentido cada vez más pleno de la verdad de Dios. Y siempre tengo que repetir esto porque es muy importante. Abraham sabía menos de Dios que Pablo. Pablo sabe mucho más de Dios, porque construye desde lo que ya tiene escrito desde el Antiguo Testamento. Abraham, Isaac, Jacob, los profetas. Y luego viene Pablo y escribe. Pero Lutero sabe más de Dios que Pablo. Y por eso se agarra con Pablo. Y nosotros sabemos más de Dios que Lutero. Y por lo tanto no podemos decir la teología y lo que cree esta iglesia es esto y no cambia. No, vamos a seguir conversando acerca de todos los temas, porque mañana podemos decir, ahora entiendo una dimensión distinta de esto que creía como una verdad inamovible, como algo escrito en piedra. Ahora entiendo. Entonces tenemos conversaciones y no posiciones. Somos iglesia para los desiglesiados y las desiglesiadas. Somos una iglesia diseñada para que la gente que viene por primera vez, y eso esperaría yo, se sienta cómoda, no como que la estén adoctrinando, sino como que la estén invitando a una relación bonita y fructífera. ¿Hacia dónde vamos? Bueno, empecemos por aquí. Estamos ya hace 2 años y medio en este auditorio que es maravilloso. Hemos empezado a crecer de nuevo. Fue un bache duro pasarnos acá, muy duro, pero creo que la iglesia se ha ido estabilizando y ha ido creciendo. Creo que tenemos una dinámica que ya se ha establecido también acá y estamos bien. Hemos tenido desde mediados del año pasado una cierta estabilidad económica, es decir, no nos sobra, pero no nos falta. Y estamos, diría que bien, pero estamos en un lugar que no puede ser considerado nuestra casa para siempre. Hay varios factores que hemos conversado sobre eso. En primer lugar, aquí no podemos hacer reuniones los sábados para jóvenes y me duele mucho porque el grupo de jóvenes tiene que crecer y no tenemos para dónde hacerlo. Ahí abajo donde se reúnen es un espacio muy pequeño, los niños y las niñas también, y nos prestan ese lugar no lo pagamos, Tempo generosamente nos presta, pero ya me anunció la semana pasada que han visto que hay remodelación desde hace como 50 años. Pucha, mi casa, yo sé que vamos lento, pero aquí, bueno, abajo van a intervenir lo que se llama la colmena, donde se reúnen los chicos más chiquititos y esa zona. Y por varias semanas no vamos a tener dónde meter a los chiquitos pequeños.
Eso quiere decir que tampoco podemos dejarlos en los pasillos porque está prohibido y no tenemos dónde mandarlos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Entonces, yo siento que tarde o temprano, este no va a ser el lugar para nosotros. Teniendo eso en mente, un grupo de personas hizo un trabajo muy bonito para poder tener objetivos estratégicos y centrarnos para ver qué es lo que tenemos que hacer y hacia dónde vamos a ir. Quiero hablarles de esto en los últimos minutos rápidos y luego quiero sus preguntas y comentarios. Vamos a avanzar aquí y les digo cuál es el plan que tenemos en mente. Objetivos estratégicos: promover los valores de nuestra iglesia, todo lo que acabamos de hablar, mediante una cultura de respeto hacia la diversidad de creencias sobre la fe. Tenemos que promover lo que hacemos, porque si no, no crecemos. Tenemos que darnos a conocer más. Hay mucha gente buscando una iglesia como esta. 2, fortalecer el sentido de pertenencia mediante la integración de los asistentes en los ministerios y actividades de la iglesia. Es decir, muchos de ustedes solo se conocen la nuca. Se conocen la nuca porque todos tienen campo fijo, más o menos. Entonces, el que se sienta arriba, lo único que ve son las nucas y luego se despiden y ya está, las calvas y las nucas. Sí, tenemos que hacer comunidad. Usted tiene que conocerse unos a otros. Entonces, necesitamos fortalecer el sentido de pertenencia, de que esto es nuestro, de que usted puede realmente tener aquí un grupo de amigos. Anoche nos mandaron una foto al grupo del chat de parejas, donde unas cuantas parejas se fueron no sé a dónde era, yo no me cuenten porque no sé si se puede decir, pero a la casa de algunos de ellos y cenaron juntos y no sé qué, y yo, mae, qué chiva, porque eso genera, eso es lo que quiero que pase. Y quiero que pase con todas las personas, que sepan quiénes somos, que usted tiene posibilidad de desarrollar amistades profundas y duraderas y sanas, que comparten algo demasiado importante, la iglesia. Uno va desarrollando relaciones con los papás del cole o de la escuela de sus hijos, pero son relaciones un poco limitadas, ¿verdad? Bueno, no sé si usted se ha hecho súper compa en el chat del cole, de los papás de cole, de escuela. Así como compa. No, compartimos algo que es una cosa que sabemos que va a ser hasta transitorio, pero podemos desarrollar mejores relaciones entre nosotros y tenemos entonces la idea de generar eventos, reuniones y recursos para fomentar eso. Para eso necesitamos un lugar donde podamos tener más reuniones a la semana o cuando nos dé la gana. Fomentar espacios de oración y adoración dentro y fuera de la iglesia. Necesitamos orar más en comunidad, orar unos por otros, dentro y fuera de los domingos. O sea, que esto se extienda durante la semana para que permee nuestra vida, no solamente los domingos un par de horas, sino para que permee nuestra vida profundamente. Y para eso necesitamos trabajar duro, pero también necesitamos espacios. Pueden ser las casas, grupos pequeños, estudios bíblicos, conferencias, cursos, talleres o simplemente cafecitos para orar. ¿Cierto o no? Desarrollar proyectos comunitarios para la reconciliación con Cristo y la evangelización mediante el aprovechamiento de los dones y talentos de los miembros de nuestra comunidad de fe. Es decir, ahí afuera hay gente y hay cosas que necesitan de nuestro apoyo. Gente que necesita cuadernos al inicio de año, gente que necesita ropa a mediados de año, ríos que limpiar, eso también es un proyecto, el ambiente. No sé, cualquier cosa que nosotros les dijimos hace un tiempo que hacíamos aquello de donar zapatos, un día sin zapatos. ¿Cuántos estaban ese día que hablamos de eso? Un día sin zapatos. Generar esto, porque además hace que sea nuestro corazón se conecta con la misión real de allá afuera. Vamos a hacer esto. Establecer proyectos de discipulado, lo que decía hace un rato, formación espiritual y desarrollo de liderazgo. Desarrollo de liderazgo. Y voy terminando. Entonces, ¿qué necesitamos para eso? Necesitamos dos cosas básicamente. Voluntariado. Vean, anoche alguien se enfermó, que iba a estar trabajando con los más chiquititos allá abajo,
Y de ahí, a veces es complicado tener sustitución inmediata, porque tenemos un grupo de 4 o 5 personas. Y no siempre pueden, porque hay planes, ¿verdad? Necesitamos más voluntariado en todas las áreas de la iglesia, en todas las áreas de la iglesia. Desde el trabajo con los más chiquititos, los adolescentes, el trabajo con las mujeres, con las parejas, el trabajo aquí los domingos, el trabajo en los grupos pequeños que vamos a hacer, en todo. Necesitamos voluntariado y compromiso. Necesitamos una iglesia comprometida. Comprometida financieramente, porque si nosotros podemos tener compromisos reales, podemos presupuestar crecimiento. Si no sabemos cuánto va a entrar este mes o este domingo o el otro, entonces no se puede proyectar hacia el futuro. Se va a Coyol, ¿cómo es? ¿Coyol caído? No, ¿cómo es? Eso, gracias. Versículos, pregúnteme por versículos, no por refranes. Y tampoco. Ok, voluntariado y compromiso. Y por último, necesitamos una casa propia. Y he pateado el tarro para dar este anuncio. Hemos estado buscando desde el año pasado y hemos ido a ver varios lugares, algunos muy, muy, muy cerca de lo que ocupamos. Pero entonces yo hoy quiero lanzar el reto a la iglesia, a todos ustedes y a quienes nos van a ver después a través del video. Ahora sí, empezamos el periodo de búsqueda entre todos y todas. Necesitamos un local que sea nuestro. Un local que sea nuestro, una casa nuestra. Donde podamos ir el lunes si queremos hacer ahí un baby shower. Donde podamos ir el sábado a hacer un convivio, lo que sea, donde podamos alquilarlo para recuperar dinero, donde podamos hacer lo que nos dé la gana. Una boda, lo que sea. Y estamos buscando, entonces, quiero pedirles a toda la iglesia que a partir de ahora apunten números de teléfono, que vean de locales, que tomen fotos, que visiten, que pregunten. Usted arróguese la representación de la iglesia, vaya, visite los lugares y dice que es que quiere alquilarlo y le toma fotos y me las manda y todo, usted va por fe. ¿En qué zona? Esto es muy importante, porque de verdad hay gente que me ha mandado allá de los chiles y no podemos irnos tan lejos. Tenemos un radio más o menos mapeado de donde venimos la mayoría, ¿verdad? Y tiene que ser más o menos entre Escazú, Zapote, La Sabana, ¿verdad? Una cosa donde esté muy interconectada con el este y el oeste sin irnos a ningún extremo de los dos lados. Entonces, les dejo el reto, necesitamos eso. Hagamos una campaña de búsqueda de local. Ahora, importantísimo, ¿y cuánto tenemos para pagar eso? No tenemos, o sea, lo mismo que pasa aquí siempre, o sea, nosotros tenemos un presupuesto para alquiler de $1,200 que a veces hay que garrapatearlo para lograrlo mucho, y yo sé que eso limita la búsqueda, pero para Dios no hay nada imposible, ¿cierto? ¿Qué tiene que tener ese local? Tiene que tener parqueo. Es que vieron, yo he estado buscando y yo encuentro locales perfectos con 3 parqueos. Un local con un montón de parqueo de 30 metros cuadrados. Entonces, parqueo, tiene que tener un espacio para niños y niñas, un espacio para adolescentes y un espacio suficientemente grande para esto y que no esté en un área residencial para hacer ruido y que nadie nos brinque. Es complicado, sí, es complicado, pero yo sé que vamos a lograrlo. No tenemos prisa tampoco, pero tampoco quiero quedarme con los brazos cruzados, ¿de acuerdo? Casa propia. Una iglesia milagrosa que siempre Dios ha mostrado que ha apoyado ante cualquier circunstancia. No tengo ninguna duda de que esta vez tampoco va a dejar de apoyarnos. Así estamos y esto es lo que estamos necesitando y eso es lo que queremos hacer. Ahora sí, voy a quedarme callado. Son las 11:59 con 26 segundos según este reloj y quiero escuchar a ustedes. ¿Qué opinan? ¿Qué necesitan ustedes? ¿Qué creen? ¿Tienen alguna duda acerca de la iglesia en sí misma? Tenemos unos 15 minutos, 10, 15 minutos para conversar entre nosotros y construir entre nosotros. Creo que hay un micrófono por ahí. Levantando la mano, por favor. Voy a intentar, ¿saben qué es esto, verdad? Esto tira fuego. La diferencia, ahora que vos decías, un lugar donde pueda uno llenarse espiritualmente.
La diferencia entre estar lleno espiritualmente y tener un lugar donde uno pueda llenarse espiritualmente o no estar lleno espiritualmente es enorme. Déjenme intentar hacerlo así. Vamos a ver. Esto es un vaso vacío. O sea, tantísimo. Y ahora las alarmas. Ok, ok, ya. Quieto. Ahí está el hueco. ¿Se ve el hueco? ¿Cuánto duró en romperse? ¿Cuánto duró en romperse? Poquitísimos segundos. Aquí me echaron muy poca agua, fueron muy agarrados, entonces yo no sé si me va a funcionar. No, mentira. Vamos a intentarlo. Ni siquiera duré el doble, podría haber seguido, pero duré el doble y ni siquiera echa humo, se pone negro. Nada más. Un vaso lleno y un vaso vacío tienen una resistencia totalmente distinta. Una familia llena espiritualmente y una familia vacía espiritualmente se cae. Totalmente. El Señor, el diablo lo agarra y lo tira al piso y lo revuelca. Así que todo lo que hacemos, todo lo que hacemos es para que podamos vivir como este vasito, resistiendo como familia, como comunidad, como personas, cuando venga el fuego, porque solamente así nosotros podemos caminar.